Abel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Temoris, ¿se escucha mi voz? Sí, te escucho bien y también parece que estás en un lugar muy agradable. Parece. Sí, sí, estamos aquí. Parece. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo Ah, estás, Temoris? Mira, acabamos de conversar con Santiago Aguirre, porque él nos puede dar la perspectiva a partir de esta reunión que hubo con el presidente López Obrador y la presidenta virtualmente electa, o la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, que finalmente quedó la sensación de que ha habido una suavización de las tensiones con las que habíamos llegado, sobre todo hasta la semana pasada, cuando hubo la carta famosa y la reacción del presidente. Pero una cosa es cómo se ven las cosas desde Ciudad de México y otra cosa es cómo se ven las cosas en el estado de Guerrero, con sus conflictos, con tantas injusticias, con un sistema de violencia contra la gente siempre tan en pie y tan brutal. Entonces, por eso también consideramos importante aquí en La Siguiente Informa conversar contigo para que nos des la visión que tienen desde allá, desde Tlapa, en la región de la montaña, en Guerrero. Claro, Temoris. Pues decirte que obviamente las mamás y papás en su mayoría son de comunidades rurales, ¿no? Por no decir todos y todas, ¿no? Están ubicados en municipios muy violentos. Hablamos de Tizla, que es bueno, ahí cuando llegas a Tizla, en la misma entrada están policías que te preguntan hacia dónde vas, más si llevas una camioneta, pues te monitorean. Un municipio que lamentablemente está controlado por el crimen organizado. Igualmente en Ayutla, que también varios papás son del municipio de Ayutla, de Tecuanapa, ¿no? Y otros de la montaña de Guerrero. Estamos hablando de una geografía controlada por los grupos del crimen organizado. Y bueno, papás y mamás que están luchando por pues sobrevivir, llevan 10 años ya casi, y pues son madres y padres que han tenido que enfrentar pues todos los estragos de un crimen que hasta la fecha no ha sido esclarecido. Y bueno, decirte que pues es una situación muy difícil porque, por ejemplo, el tema de la salud que enfrentan las madres y padres es muy grave, ¿no? Varias de ellas, algunas a veces no pueden llegar por dificultades para desplazarse, otras llegan con pues, muchos pesares, dolores, ¿no? Este tema de la salud que debería de ser también un tema prioritario para que se pueda atender en Guerrero, lo están haciendo, sin embargo, pudiera hacerse mejor con una atención médica, sobre todo a las mamás y papás, ¿no? Que sí pasan de los 60 años la mayoría y que viven del campo. El tema del campo está devastado. A no ser que seas beneficiario de un programa federal, de lo contrario tienes que luchar por sobrevivir allá en tu terreno, ¿no? Padres de familia que han pedido el apoyo para poder tener ahí algún agroquímicos, fertilizante, muchos de ellos tampoco les llega el fertilizante para sembrar, hemos tenido que hacer gestiones, ha sido muy difícil. Entonces, el panorama de las madres y padres que además frente a la nación tienen un corazón grande y sobre todo mucha fortaleza espiritual y que han tenido que encarar pues al mismo presidente para decir que se investigue al ejército. O sea, la experiencia en Guerrero es que el ejército es un perpetrador. No hablamos solamente de estos años, sino pues sabemos, Guerrero es una historia
de violaciones graves de derechos humanos desde la década de los 70, con los cacicazgos, y también la presencia del ejército, no solamente para abatir a, a los que consideró enemigos del régimen, sino también para perseguir a organizaciones sociales, a luchadores sociales. Ha habido crímenes que se han cometido contra Ayotzinapa de estudiantes que fueron asesinados en otros momentos. Es una normal asediada, es una normal, sobre todo, que siempre ha sido monitoreada por el ejército. Esto de la presencia de OVIs, de militares adentro de la normal, no solamente es de lo que se dio en el 2014, sino que siempre ha habido personal militar adentro de la normal, ¿no? Es una normal vigilada, es una normal estigmatizada por los poderes públicos, por los caciques, y que ha habido asesinatos en diferentes momentos, ¿no? Ahorita recuerdo las ejecuciones de Gabriel Echeverría y de Jorge Alexis Herrera en el 12 de diciembre del 2011, cuando precisamente protestando los jóvenes fueron masacrados por la Policía Federal, policías ministeriales, ¿no? En la autopista del Sol. Entonces, estamos hablando de un contexto de represión, de militarización, ¿no? Y que ahora se quiera exonerar, ¿no? Se quiera colocar al ejército como un actor que no viola derechos humanos, va contra la misma historia del Estado heroico de Guerrero, de los estudiantes de la misma normal. La memoria de Ayotzinapa es una memoria de agravios por parte del Estado y de los cuerpos de seguridad, del mismo ejército, ¿no? Obviamente los padres son los que ahora están resintiendo todo el peso que representa el enfrentar al ejército como una institución que atenta contra la vida ha atentado contra la vida de los jóvenes, y que obviamente se necesita seguir profundizando, se necesita seguir investigando. No se puede ignorar los 6 informes que hizo el GIEI. Esa es una beta muy amplia para seguir entendiendo las lógicas que imperaron en aquella noche de Iguala, la lógica criminal. Es una lógica criminal la que se impuso, ¿no? Y que no podemos decir que ahí no intervinieron los cuerpos de seguridad ni el ejército. Entonces, es un momento difícil para Guerrero, estamos en un momento muy crítico donde el crimen organizado se ha ido apoderando cada día más de los municipios, de las regiones. Te decía, los mismos municipios como Acapulco, Tasco, Zihuatanejo, Chilpancingo, son los principales bastiones de la vida económica de nuestro estado. Ahora está tomado por grupos del crimen organizado. Tixla igualmente, ¿no? Y obviamente, pues, esta situación hace que los padres y madres pues, se sientan avasallados, ¿no? Avasallados por estos poderes fácticos, pero también por una imagen presidencial que se ha colocado del lado del ejército, y eso es grave porque los deja en una situación de mayor vulnerabilidad, tanto en su situación de hombres y mujeres del campo, pero también como madres y padres de estudiantes que ahora México reclama que haya verdad y justicia. Abel, la seguridad, pues después de que se constituyó un imperio criminal en la región de Iguala, que condujo a que se pudiera perpetrar un crimen de estas dimensiones, el mayor crimen que hemos visto en el siglo presente, por lo menos, debería pues haber generado
una reacción del Estado mexicano para tratar de mejorar la situación. Ya han pasado casi 10 años. Al principio hubo esta toma por parte de la Policía Federal y del Ejército de la seguridad pública en un conjunto, en Iguala y los municipios vecinos de la zona norte. Pero esto, a final de cuentas, ¿qué produjo? ¿Cómo es que no se percibe una mejora en la seguridad, sino al revés, como los mencionas, un crecimiento del poder de los grupos criminales? Uno como guerrerense imaginaría que Iguala tendría que ser un municipio pacífico ahora, después de ese crimen. Uno, pues, por sentido común dices, pues si eso pasó, esa gravedad que causó la desaparición y los asesinatos de los estudiantes, pensaría uno que las cosas se han transformado. Lamentablemente, estamos en el abismo de la criminalidad, ¿no? Cada día hay más fosas. De por sí se han encontrado fosas, ¿no? En Iguala, hay más grupos de madres buscadoras, porque precisamente se han multiplicado los casos de desaparición. O sea, esos casos que lamentablemente no aparecen con la misma intensidad y amplitud a nivel nacional, pero Iguala es Iguala de los desaparecidos, ¿no? Hay 4 colectivos en Iguala de familiares de personas que buscan a sus hijos, a sus hijas, ¿no? Los asesinatos siguen dándose. El modus operandi es a través de las motocicletas, ¿no? Van y matan a personas ya sea en un lavado de carros, ya sea en un restaurante, de día, en la noche. O sea, es una situación de ingobernabilidad, ¿no? Está tomado el Iguala por 2 grupos del crimen organizado y se están disputando las plazas. Y bueno, hablamos de la zona norte. Zona norte, pues es Tasco, es Huitzuco, es Tepecuacuilco, en fin, Iguala, ¿no? Teloloapan. O sea, estamos hablando de actores armados. O sea, ahora lo que predomina es quién tiene más armas y quién tiene más acción de fuego en estos municipios, ¿no? O sea, y bueno, ahí está el ejército, ahí está la Guardia Nacional, ahí están todos los agentes del Estado, el aparato de seguridad. Sin embargo, uno, bueno, Chilpancingo, en Acapulco, cuando uno anda en Iguala, dices, bueno, ¿cómo es que no logran identificar estos focos rojos, ¿no? El modus operandi. O sea, ya están arraigados, pero claro, entendemos que están también dentro de las estructuras del Estado, ¿no? La criminalidad ha permeado a la institucionalidad gubernamental y no se hace nada, ¿no? O sea, no ha habido, en Iguala no ha habido un cambio del gobierno de Peña Nieto al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Hay una continuidad de la criminalidad y una mayor profundización de la violencia. O sea, eso la gente pues ya lo normalizó, ya está normalizado que haya asesinatos en el mercado, que haya asesinatos en el centro, en la vía pública. En Chilpancingo últimamente ahora están, en Acapulco están ahora desmembrando a las personas que desaparecen. O sea, ya el nivel de horror se ha incrementado. O sea, quiere decir que no se ha tocado la estructura criminal en Guerrero.
no se toca, o sea, así como no se toca a los perpetradores de violación a los derechos humanos, como el ejército, los policías, tampoco se toca al crimen organizado. O sea, ¿qué pasa en nuestro estado? ¿Y a qué se debe que la federación no ha intervenido como para poder depurar, para poder limpiar en términos de que no haya criminalidad, sino que se vayan creando condiciones de paz en Guerrero, en Iguala? Es imposible, ¿no? A veces se dan momentos en que, pues bueno, los jóvenes de Ayotzinapa cada 27 llegan y hacen un memorial por sus compañeros que fueron ejecutados allá en Iguala en esa misma noche, ¿no? Y luego llegan mensajes de decir que no lleguen, ¿no? O sea, el crimen manda, pues. Entonces, eso es algo que preocupa porque no se está atendiendo lo más sensible, lo más doloroso, lo más crucial para la vida en Iguala, ¿no? Entonces, 43 desaparecidos como los estudiantes de Sinapa no han sido suficientes como para cambiar las condiciones de vida en que están sobreviviendo la población, ¿no? La gente vive en silencio, sufre en silencio, calla, soporta, aguanta y se resigna a ser víctima de la violencia. Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlaxinolan, te agradezco muchísimo que hayas tenido estos minutos para compartir con nuestro público y con nosotros, y pues seguiremos como siempre pendientes de ustedes y de estos temas tan importantes. Te agradezco, Temoris, por este encuentro, por esta plática, y muy amable por abordar temas que pues sí nos duelen, nos preocupan y que requiere intervención de alto nivel para cambiar las cosas, sobre todo para dar verdad y justicia a las mamás y papás de Ayotzinapa. Muchas gracias. Así es, Abel, muchísimas gracias, te mando un abrazo.